Hola teléfono, aquí está la entrevista con el joven Ángel Daniel Tunek, que se trabaja con la política. Y sí, pues podemos empezar. Para mi primera pregunta, para usted, ¿qué significa la política? Y sé que es una pregunta muy grande y entonces obviamente no hay un como respuesta correcto. Yo solo quiero aprender qué piensa. Pues para mí la política es, digamos, pues en sí es una ciencia social que tiene como objetivo pues organizar a la población, y también hay que decirlo pues la búsqueda del ejercicio del poder público. Entonces eso vendría siendo la política, y creo que desde mi punto de vista pues es la única forma, al menos pacífica, para llevar cambios sociales. ¿Sí? Espero que de manera positiva, pero siento que esta es la única vía, la política. Vale. Entonces, es similar. Para usted, ¿cuáles son algunos de los temas políticos hoy en día o generalmente que les importa más? Pues son muchos. México es un país en el cual pues tiene cierta complejidad. Somos un país subdesarrollado. Desafortunadamente no somos como en Estados Unidos, que hay otro tipo de problemáticas donde pues se entiende el desarrollo sostenible, otras cuestiones. Somos un país con muchas carencias y hasta cierto punto con muchísima, digamos, cierta falta de compromiso institucional por parte de los servidores públicos. En pocas palabras, la corrupción. Entonces, siento que estos son los problemas más recurrentes, son los problemas que más nos aquejan. La corrupción, el nepotismo, la impunidad, la violencia que vive México, desafortunadamente. Y es extraño porque, por ejemplo, no somos países como, por ejemplo, en Siria, Irak, donde literal se han declarado la guerra, sino que es una guerra, podría decirlo, hasta entre nosotros mismos. Desafortunadamente, uno de los temas que deriva de esto, que es el tema del narcotráfico, pues ha sido muy, muy recurrente y ha afectado en todo sentido. Desde la forma de ejercer el poder público, incluso hasta, decirlo así, hasta nuestro estilo de vida. Entonces, siento que estos son los problemas pendientes, deberían estar en la agenda política. Nuestros funcionarios dirán si sí o no, pero siento que son estas cuestiones, esta debilidad institucional, esta falta de capacidad de reacción ante estas problemáticas sociales. Bueno, entonces, para la próxima pregunta, cuéntame sobre la experiencia de involucrarse en un partido político que es Morena cuando era joven, porque sí, me interesa esa experiencia de involucrarse con un partido político nacional. Bueno, antes de eso quería recorrer un poquito la historia de este partido político. México es un país en donde existe el multipartidismo. No es como en Estados Unidos, donde tenemos los demócratas y los republicanos, en donde pues es una opción o esta. Ahí vemos otros partidos como el Partido Verde, estos pequeñitos, pero desafortunadamente no pueden alcanzar. Son dos, sí. Entonces, en México esa es la primera característica. La segunda característica es que somos un país de votación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de elegir a nuestros representantes tomamos una boleta y votamos para que tengan mayor número de votos para que tengan un determinado cargo público, siéndose presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, presidente de la república, gobernador. Entonces, esa es otra de las características del sistema político mexicano. Cosa diferente en Estados Unidos, donde se eligen delegados y estos delegados a su vez votan a estos cargos públicos. Y número 3, la posibilidad de hacer coaliciones de partidos políticos. Entonces, como en Estados Unidos solo hay estos dos, en México, como existe este pluripartidismo, pues podríamos decir de que 2 o más partidos políticos que congenen con cierta ideología puedan unirse para levantar una candidatura en común.
Entonces, ¿cuál es el surgimiento del partido Morena? El partido Morena se fundó en el año 2014 como siendo un extracto del Partido de la Revolución Democrática, que a su vez era un extracto del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido hegemónico durante 70 años. Sí, sí. Entonces, viene siendo, muchos hacen esta comparación, no es que Morena es el nuevo PRI, pues podría decirse que sí, no es para molestarse, no es en situación de burla, sino si nos damos cuenta el origen de la izquierda mexicana ha sido de esta situación, porque en ese entonces, en 1988, se funda el Frente Democrático Nacional, se crea el PRD y en 2014 se crea el Movimiento de Regeneración Nacional. Había sido una asociación política y después se convierte en partido político. Okay. Entonces, ese es el origen de Morena. Es muy reciente, o sea, estamos en 2023, 2014, es muy reciente. ¿Qué sucede? En las elecciones del 2018 lo que pasa es que ocurre un hartazgo a los partidos tradicionales, al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, que da como consecuencia que Morena por primera vez alcance el poder. Una vez que llega, después de tantos años, la izquierda a México, pues lo que se cree es que nos convertiremos en Venezuela, que vamos a llegar a esos partidos populistas. Yo considero de que no, porque pues el sistema político mexicano, y lo dice el artículo 40 constitucional, pues tenemos esta cuestión de la democracia, el Estado laico. Entonces siento que es muy difícil a comparación de otros países como Venezuela, Nicaragua, Chile, donde sus constituciones, su ordenamiento político es muy, muy débil. Entonces siento que eso no podría suceder. En cuanto a mí, mi participación política inició en el año 2021, muy reciente. Yo fui candidato a regidor, de tercer regidor en mi municipio, en Chichimilá, en la tercera regiduría, por el principio de mayoría relativa, que es el que tenga el número de votos alcanza. Desafortunadamente no gané, pero pues tuve la oportunidad de que mi nombre estuviera plasmado en una boleta electoral. Entonces, ese creo que fue para mí un plus. Creo que hasta mi propio partido pues ya me volvió a ver por esa situación. Pero de por sí siempre me ha gustado mucho la política y creo que esto tiene origen en mis familiares. Sí. Mi padre tuvo la oportunidad de ser regidor electo por en ese entonces el partido hegemónico, el PRI, e incluso también presidente de partido en el municipio de Chichimilá por el PRI también. Actualmente pues estamos deslindados por ciertas diferencias políticas, pero es lo que podemos ver en esta situación. Entonces, después, posteriormente, se da lo que vendría siendo la primera consulta popular en la historia de México, que es la de los expresidentes, muy polémica, por cierto, muchas veces está repudiada a nivel internacional, porque dicen, o sea, voy a votar personas para que las meta a la cárcel, sabiendo que tenemos un sistema jurídico en donde, pues, al menos el anglosajón es así, o a diferencia del romano que tenemos nosotros, en el cual pues es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si popularmente voy a enjuiciar a una persona, o sea, como que no tiene cierta lógica. Pero a pesar de eso yo participé, fui observador electoral en mi municipio, y pues más que por la pregunta o por eso, sino quería ver cómo sucedía este primer ejercicio de consulta popular a nivel nacional, el primero en la historia de México. Posteriormente ocurre otro plebiscito, otro referéndum, que es la revocación de mandato. Pues debido a la alta popularidad del presidente, muchos decían, no, porque hay necesidad de hacer esto, es un gasto para el Instituto Nacional Electoral, que es nuestro órgano electoral en sí, para la regulación de elecciones y este tipo de mecanismo de participación ciudadana. Y pues yo fui representante general de Castilla por mi partido, por Morena. Entonces, pues tuve esta cierta participación. Aquí puedo decir que tuve la posibilidad, bueno, no sé cómo en Estados Unidos se llame, pero la posibilidad de tener una lista nominal. Una lista nominal es como un registro de todos los ciudadanos que puedan votar en los procesos electorales. Entonces, tuve la posibilidad, siento que esta experiencia me enriqueció mucho, porque pues me permitió conocer aún más el derecho electoral, que es una de las ramas que a mí me gusta bastante.
Posteriormente me vuelvo candidato al Consejo Distrital por Morena, desafortunadamente pues por el distrito electoral que comprende pues la cabecera, que es aquí en Valladolid. Pues no gané, pero pues sí conocidos compañeros de militantes pues llegaron a estos cargos, ya que para ser electo a ser consejero distrital dentro del partido Morena pues eran 5 hombres y 5 mujeres. Esto también es lo positivo que ha habido en Morena y en otros partidos no, hay esta paridad de género. Entonces eso es uno de los puntos positivos que pude haber. Y pues recientemente, pues hace como 2 semanas, pues tuve la posibilidad de participar en el primer concurso de debate del Congreso del Estado. A pesar de que no gané, porque estuve en 5º lugar, eran 10 universidades, pues yo me llevo la satisfacción de, número 1, fui, aparte de mi compañero de Tecash, que es un municipio cerca de Valladolid, fui el único, pues, en nivel provincia que se le ocurrió meterse en este concurso. Número 2, fue el único representante de mi universidad, y eso es algo que muy orgulloso que estoy, porque ya había participado en otras actividades, pero no con tanto el respaldo de la universidad, sino de manera independiente. Pero pues ahora que tuve este alcance, pues sí me dio la oportunidad de esta situación. Y pues número 3, y esto creo que viene mucho referencia a los jóvenes, pues fui el único pues de mi municipio, de Chichimilá. Entonces, habiendo varias universidades de Derecho, porque la convocatoria decía que era para estudiantes de Derecho, pues fue el único que se atrevió en esta situación. Entonces, para mí fue una experiencia, siempre me ha gustado tanto el ámbito electoral como el ámbito legislativo. Entonces para mí fue una experiencia, fueron para mí de hasta ahorita, de mi corta vida, los 10 mejores minutos de mi vida. Wow, sí. Y porque ve ese debate en su sitio de web, es que y en todas sus redes sociales, que es obvio que era muy orgullo sobre eso. Sí, es una cuenta muy interesante, muchas gracias. Entonces, hablando de su universidad, soy correcto que tiene su licenciatura de Administración Pública de UVI, ¿sí? Soy licenciatura en Derecho. Derecho. Lo siento. Derecho. Entonces, brevemente describe su experiencia con la cultura política y con el debate y otras cosas como eso en la universidad, UVI. Pues desde mi punto de vista considero de que la universidad es una universidad joven, o sea, no tiene ni 30 años. Fue la primera escuela privada en Valladolid y la primera más bien en incluir la carrera de Derecho. Siento que hay muchas oportunidades que pudieran suceder. Por ejemplo, esta participación democrática que se alente a los jóvenes. Por ejemplo, en Yucatán sí se ha visto estas situaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Oriente, pues ya hay este consejo estudiantil en coordinación con el sistema estatal anticorrupción. Entonces, si a estos mecanismos se puede haber un consejo estudiantil, ahí yo tengo entendido que por votos se puede tener esta situación. Y también en la UADY, por ejemplo, también hay estos consejos estudiantiles. Realmente no conozco muy bien la temática de cómo son los procesos de elección, pero yo sé lo que hasta yo sé, se participan todas las facultades o facultades cada una en sí de este consejo estudiantil, que quiera verse o no, nos alienta a participar en la vida democrática, porque pues en promedio en México los estudiantes de Derecho son de 19 hasta 22 años y realmente estamos muy jóvenes, estamos ingresando muy pronto. Al menos la ley electoral dice que necesita 18 años para ejercer los derechos político-electorales. Entonces, el tener estos mecanismos y este primer acercamiento a la democracia en sí, pues nos va a permitir ser mejores ciudadanos al momento pues de enfrentarnos pues en la vida laboral o nuestra vida adulta, si se quiera decir así. Entonces, esto vendría así. Sí, bueno, gracias.
Entonces, hablando de esa, como la cultura política en universidad, y es que más que es sobre el tema más grande de mi proyecto de investigación aquí en Valladolid. Y para usted, ¿por qué le importa o si le importa la participación política de los jóvenes? Sí. Pues es muy importante porque, número uno, según estadísticas de INEGI, somos un país joven. El promedio de los ciudadanos en nuestro país son de 16 a 29 años. Entonces somos un país donde hay una sobrerepresentación, si lo podemos decir así. Entonces, pues esta situación otra, pues hay muchos jóvenes que participan en la política. Muchos en el sentido de que en ciertos municipios hay 1, 2, a mí me gustaría que fueran muchísimos más, porque también hay que decirlo, como lo había mencionado anteriormente, el sistema político mexicano se ha caracterizado, no dentro de las leyes, sino dentro de la práctica, como esta situación que caracteriza al mexicano, que es el gandallismo, el me voy a salir con la mía, el yo primero yo primero, después yo y de último yo. Entonces, este egoísmo político fue lo que nos ha caracterizado, y muchos de los jóvenes cuando pues quieren involucrarse en la vida política es lo primero que vemos, se decepcionan y sienten que no hay otra posibilidad. Otra situación vendría siendo pues los grandes jerarcas de la política mexicana, que no permiten también que nosotros como jóvenes participemos de manera real. Podemos estar en asociaciones, podemos estar a cierto tipo de actividades, pero por ejemplo participar en un cargo de elección popular muchas veces se nos impide. Yo la verdad, si tuve la posibilidad de estar en una boleta electoral, lo puedo decir, es de milagro, porque en otros casos yo entiendo que a los jóvenes ni se les permite, porque creen que no tienen experiencia, creen que no saben nada, creen que les falta mucho, no, es que ellos mandan. Entonces eso es lo que ha caracterizado a la política mexicana, y realmente sí hay una participación política. Por ejemplo, solo en el estado de Yucatán, pues gracias por mencionarme a mí, está Carlos Vázquez Muguel también aquí en Valladolid, está Rosa Cruz Pech en Mérida, Irving Mena también en Mérida, en Ticul, Araceli Neri Pat, que vendría siendo su mamá la primera gobernadora maya en el estado de Yucatán, o sea, como que le heredó hasta cierto punto este criterio político, podemos decirlo así. Clara Paola Rosales, consejera distrital por Morena en el distrito 3 en Mérida. Alan Renato Padrón Albornoz, consejero estatal, actual secretario de jóvenes de Morena, y otros más, estos vendría siendo pues dentro del partido Morena, aunque hay otros muchísimos, Pedro Perales Escalona, por el Partido Acción Nacional, Reyes Rodríguez, yo tengo entendido que por el PRI, no sé si por el PAN, pero pues hay muchísimos jóvenes que tenemos esta frescura y esta forma nueva de ver la política. Entonces, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en mis videos, o sea, no importa el partido político que militemos, podemos tener diferencias ideológicas como sea posible, pero tenemos que participar, porque es la única forma, la única manera de que realmente se pueda democratizar este país y que realmente cambien las cosas. Bueno, gracias. Entonces, hablando se habla un poquito sobre las ideas sobre las jóvenes participando en la política, que o no tienen experiencia o no pueden cambiar o no pueden ser legislativos o políticos buenos. ¿Cree que generalmente los políticos adultos les importa la participación política de los jóvenes, y de qué tipo de esta participación política les importa? Pues debería importarles, porque pues es esto, pues somos un país joven, al final de cuentas estos jóvenes van a crecer, y si desde un principio tienen una mala experiencia en la política, ven estas situaciones de
hipocresía, de mentiras, de falsas promesas, o sea, un poco a poco se van a estar alejando o en su defecto se van a involucrar, pero para pues hablar mal de estos políticos. Por eso es lo que ha distinguido a la política mexicana. Ha tenido una muy mala reputación por el mal comportamiento de los funcionarios públicos. Y lo digo, y siendo autocrítico hasta en el propio Morena. Entonces, es esta situación que pasa. Actualmente, una noticia reciente que ha surgido y ha causado polémica fue una iniciativa de la Cámara de Diputados en el cual se reduzca el número de años para tener un cargo en la Cámara, para ser diputado, que era de 21 y ahora pasa a 18. Y también de secretario de Estado, si no me equivoco, de 35 a 20 años en promedio. Pero reduce esta edad con la posibilidad de que los jóvenes puedan participar. Entonces, aunque me voy a enfocar más en de los diputados porque comprende el artículo 51. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en teoría nos daría la posibilidad a los jóvenes de que lleguemos a un escaño en la Cámara. Actualmente la diputada Alejandra Novelo Segura, aquí en Yucatán, presentó una iniciativa similar, pero para el Congreso del Estado, que también de 18 años, que tengan la posibilidad de que los jóvenes puedan ser diputados locales. Entonces, sí hay, es este reclamo, por así decirlo, este reclamo popular que solicita que nosotros tengamos una participación activa, no pasiva. O sea, muchas veces creen que participar en política es tomar una bandera, tomar una lona, gritar el candidato, y a la hora de la hora, una vez que gane ese candidato, parece que ni existimos. Sí. Se olvidan de nosotros. Entonces, pero eso es lo que ha sucedido. Entonces, de derecho, respeto a las leyes, qué bueno que se esté haciendo estos mecanismos, pero siento que esto debe ir más allá. Más allá de que tengamos esta posibilidad real de ocupar estos cargos, de poder competir más bien, y de que la misma ciudadanía diga sí, no, nos parece o no, llegar a un escaño en el Congreso, si estamos hablando de los diputados de mayoría relativa. Entonces es esta situación. Sí hay ciertas iniciativas, sí se está dando, son muy recientes, mientras en otros países pues ya esto literal es vuelta a la página, pero aquí en México estamos en pañales aún. Pero qué bueno que se esté dando y que tengamos esta posibilidad de ingresar de esta forma en la política. Bueno, entonces pienso que hablamos un poquito habláramos de esto un poquito, pero para que tengo escribiendo esta pregunta, ¿cree en su experiencia como política joven, o político joven, disculpe, cree que a muchos jóvenes les importa la política hoy en día? Pues, como lo reitero, siempre es esta situación muy presente en la política joven en México. Sí quieren, pero desde un principio tienen esta situación de cierto recelo o rezago porque no se sienten incluidos. Es una tristeza, pero hay que decirlo también. Muchos jóvenes también no participan porque creo que hemos llegado a un momento de individualismo. Las redes sociales han influido mucho, es cierto, son un mecanismo de comunicación, son un mecanismo que nos permite ver más allá de nuestras posibilidades. Muchas veces podemos ver contactos de amigos que tenemos en otros lugares del estado o incluso de otros países, pero también pues como podemos ver, por ejemplo, el algoritmo de Facebook, solo vamos a ver lo que queremos ver, el algoritmo de YouTube también. Entonces muchas veces esos temas políticos, incluso se ha visto, si vamos por ejemplo a canales del Congreso, páginas de estas dependencias públicas, tienen muy pocas visitas,
muy pocos nos involucramos o tenemos un interés, porque sabemos que, pues, al menos desde mi punto de vista, lo que haga un político va a influir en nuestra vida social. Un decreto de un presidente municipal, gobernador, presidente de la república va a influir. Entonces, siento que los jóvenes deben tomarle esta importancia porque repercute directamente a ellos, a la política joven y a nuestro entorno social. Entonces, es cierta cuestión. México, también hay que decirlo, es un país desafortunadamente que no lee mucho. Entonces, estos son muchos y otros factores que creo que no hacen que el joven se aliente, más bien que se identifique, que el joven vea, me siento representado y por lo que voy a participar. Entonces, si esta interacción no es hasta cierto punto demasiado cercana, pues hay muy pocas posibilidades de que los jóvenes participen. Sí. A pesar de que haya este tipo de iniciativas que permitan y propician la participación activa de los políticos, la participación política de los jóvenes en la política. Sí, vale. Entonces, hablando de las redes sociales, obviamente es gran parte de mi proyecto. Y para mi última pregunta, para usted, ¿cuál es el papel de las redes sociales en la política hoy en día? Y también, ¿qué piensa que como cambio en el futuro? Pues las redes sociales, hay que decirlo, y es muy curiosa esta pregunta porque este fue uno de los debates que se hizo en el Congreso del Estado. Mi pregunta que me tocó a mí, porque era una rifa, a mí me tocó denuncia anónima, pero pues uno de mis compañeros participantes pues sujetaron a debate esta pregunta, el papel de las redes sociales en la vida política en México. Entonces, habiendo escuchado las dos posturas que se presentaron en ese entonces, y pues yo mismo haciendo un análisis de los argumentos y de mi propio criterio, puedo decir que las redes sociales han democratizado al entorno político. ¿Por qué? Porque en México, al menos en México, siempre ha habido esta relación de las empresas televisivas, que es el principal medio de comunicación que en ese entonces México tenía, con el poder público. Nunca se divorciaron. Entonces, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en México lo que sucedió es que si se controla la opinión pública, se controla el criterio político y en consecuencia se controla incluso la intención de voto. Entonces, en México esto pasó por muchísimos años. Incluso hay una película muy bonita, una sátira, no sé si se ha escuchado mucho, del director Luis Estrada. No. Una película muy muy bonita que hace de referencia de sátiras políticas de cada cuestión. Por ejemplo, hay una película de la dictadura perfecta que hace referencia de la hegemonía priista que existía en ese entonces. Posteriormente hace otra película que es la de Un Mundo Maravilloso, que hace referencia de cuando entra por primera vez el Partido Acción Nacional en el poder en el año 2000. Entonces creo que estaba Bush, si no me equivoco. Sí. Creo que sí. Estaba Bush. En 2000, sí. Entonces estaba esta relación entre México y Estados Unidos. Posteriormente hace otra película que es la del infierno, que representa en su máxima exageración la película del narcotráfico en nuestro país, que es una situación muy dolorosa, muy triste. Y llega la de la dictadura perfecta, que es una sátira demasiado parecida a la realidad. Hasta lo dice textualmente al inicio de la película: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, en el cual muestra esta relación del poder público con los medios de comunicación, incluso la manipulación mediática para posicionar ciertos políticos hacia un cargo de elección popular. Y esto es algo que pasó en México por muchos años. Y hoy las redes sociales juegan un papel muy importante porque nos permiten ver otras ópticas, otras formas. De antes, si un partido político quería promocionarse algo, tenía que ir a la televisión. La
televisión era el medio masivo, era el medio que todos ven, y pues ahí es donde se puede proyectar una cierta plataforma política. Actualmente no, a pesar de que México pues es un país relativamente pobre, medianamente, pues podemos decir que ya tenemos la posibilidad de tener esto, un teléfono. Sí. Un teléfono. Y pues al mirar las redes sociales, pues lo que vemos es pues las distintas plataformas políticas. Si quiero ver qué hace Morena, pues me voy a la página de Morena y veo qué hace. Si veo qué hace el PRI, pues veo qué hace el PAN y los otros partidos políticos con registro nacional en México. Entonces ya nos da la posibilidad de que nosotros mismos elijamos y veamos las plataformas políticas. Ya no se nos impone de manera casi obligatoria un discurso, una forma de ver la política como se hacía antes. Entonces siento que esto es más que perjuicio, a pesar de lo que mencioné, no es en contrariedad con lo que dije anteriormente, de que nos muestra esta situación de ver lo que solo nosotros queremos ver, sino de que pues solo buscamos en la lupita donde dice buscar y podemos ver cada una de las plataformas políticas, cada una de las ofertas políticas, si lo podemos decir así, y eso creo que es más que perjudicial, positivo de las redes sociales en influencia de la política. Sí, bueno. Entonces, esas son todas las preguntas. Si es bien, porque tengo curiosidad personal, porque es algo que es importante en la política de Yucatán hoy en día. Ahí es una pregunta como opcional porque no fue preparado, pero sé que usted es parte muy activo de Morena, pero también le importa mucho la política de Yucatán. Entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre la opinión pública y el discurso ahorita sobre el proyecto Tren Maya? El proyecto Tren Maya. Bueno, pues antes que nada hay que decir que pues yo siempre lo veo desde el punto de los dirigentes, porque al final de cuentas ellos van a tomar la decisión y nosotros vamos a ver el reflejo de lo que hacen. Entonces, el partido que gobernante actualmente es Morena. Desde el 2018, el presidente López Obrador pues dijo, vamos a levantar el sureste, vamos a mostrarle a la península, a México e incluso hasta el mundo, pues las maravillas hermosas que hay en cuestiones arqueológicas y naturales de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces se ideó este proyecto con ese fin y pues llega, mayormente está las estaciones en Cancún, en esta parte de Quintana Roo, y en Yucatán pues hay ciertas estaciones, incluso aquí una misma aquí en Valladolid, e incluso en Canacín y otros municipios, Izamal y otros más en Yucatán. Entonces, el Tren Maya tiene esta finalidad. Ya está acabando el sexenio, ya estamos llegando a 2024, se está haciendo muy rápido las cosas. Espero que al hacerse rápido no se haga mal, porque al final de cuentas sí es un proyecto que se le tiene mucha fe. Y al menos en Quintana Roo, donde gobierna Morena, sabemos que pues por lógica, si los dos partidos son del mismo partido político, pues puede haber cierta colaboración más cercana. En Campeche encontramos lo mismo con la gobernadora Laida Sansores, pero en Yucatán no. Yucatán está gobernado por la oposición, por Mauricio Vila Dosal. A pesar de ello, y muchas polémicas que tenía el gobernador de otras iniciativas, a la reforma judicial, a la reforma al ISSSTE, que fue una reforma muy perjudicial para los trabajadores del Estado, y otras más, pues ha tenido, al menos en el proyecto de Tren Maya, al menos es mi óptica de verlo, una relación bastante colaborativa. Muy raro y muy diferente a lo que han hecho sus homólogos en otros estados, donde todo lo que haga el presidente está mal, no lo quieren hacer, no firman convenios, o sea, hay este recelo. Y muchas veces por el escenario político, el escenario nacional que tenemos. Entonces, en donde pues ahorita se está concentrando
como mencioné, lo de la política en Estados Unidos, donde hay este bloque de los republicanos y los demócratas, en México es extraño porque se está formando algo así, en donde los que están en la izquierda, como los demócratas, se está formando las alianzas de Juntos Hacemos Historia, así se llama actualmente, donde está Morena, el Partido Verde, que en México lo conocemos como un partido veleta, porque es un partido que se acomoda a los que se encuentran en el poder. Muchas veces fue aliado del Partido Acción Nacional cuando en el año 2000 para estar en el poder. En el año 2012 con el Revolucionario Institucional, cuando vuelve otra vez a la presidencia de la República, y actualmente está con Morena. Entonces, pues podemos ver esta situación. Y el Partido del Trabajo, que siempre ha sido un partido pequeño, pero siempre en esta situación de Morena, de izquierda. Y el partido, y en la alianza Va por México, que eso es algo muy extraño, porque son 3 partidos políticos que históricamente han sido enemigos, bueno, adversarios más bien. En el 1988 pudimos ver esos 3 partidos compitiendo por ese cargo. El Partido Revolucionario Institucional, el partido hegemónico en ese entonces, el Partido Acción Nacional, igual con esta ideología de derecha, pero oposición a él, y el Frente Democrático Nacional, que evoluciona y se convierte en el PRD, y actualmente los vimos juntos. Entonces, que se llama la Alianza Va por México, y es muchas veces lo que ha repudiado también la ciudadanía. Por eso la intención de voto ante Morena ha sido muy alta, porque, pues, como pueden ver, si antes se peleaban estos y ahora se están juntando, solo para no perder los cargos públicos. Entonces es una de las críticas que se le hace, al menos a esta coalición de partidos políticos. Y en relación a lo del Tren Maya, pues sí ha habido una colaboración bastante significativa. Algunas de las situaciones que pudo haber sucedido son las del Poder Judicial. No hace mucho ocurrió, pues, un recurso que se lo conoce aquí en México como el amparo, en el juzgado 4 de distrito, que buscaba que una de las rutas del Tren Maya ya no se siguiera construyendo. Muchas veces otro de los argumentos que también son válidos para la oposición, pues que va a haber cierto cambio ecológico, va a haber cierta repercusión en el medio por la ruta del Tren Maya. Entonces, también esos son puntos válidos. Creo que son cosas que no está del todo mal la oposición, pero sí también se tiene que entender de que esto es un proyecto prioritario a nivel nacional, que más que perjuicio para los yucatecos es un beneficio bastante grande. Entonces, esto ha sido de las cosas que ha sucedido en lo del Tren Maya. Otra situación, no tanto en el escenario de Yucatán, pero sí en el proyecto del Tren Maya a nivel general, que comprende los 3 estados, y otros megaproyectos de la llamada Cuarta Transformación, es pues que el presidente de la República no hace una semana lanzó un decreto en el cual todos estos proyectos sean blindados y sean únicamente manejados por la Guardia Nacional, que es el nuevo órgano que se creó en materia de seguridad. Y al momento, porque hay un proceso legislativo que se pasa para esta cuestión, el momento de que el decreto llega a la Suprema Corte lo tira con 9 votos a favor y el resto en contra. Entonces, con el argumento de la Suprema Corte de que estos proyectos no deben considerarse así, e incluso de que la información pública de todas las licitaciones que se están haciendo en el Tren Maya se tiene que conocer, y no por un decreto lo voy a reservar en secreto por un capricho presidencial, si lo podemos decir así. Entonces, son muchas de las cosas que están sucediendo. Ya va a acabar el sexenio, pues en teoría se debe inaugurar muy pronto el Tren Maya, y creo que al presidente electoralmente le conviene que termine ese proyecto, porque pues literal en septiembre de este año inicia el nuevo proceso electoral, un proceso electoral que pues va a haber este relevo de la presidencia de la República, y pues obviamente el candidato o candidata de Morena que vaya a llegar a la presidencia,
va a utilizar esto, va a utilizar estos proyectos de la llamada cuarta transformación y va a decir que haya una continuidad de la transformación. Y el Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el PRD están buscando otra plataforma en la cual quiere decir que Morena está destruyendo México y que no sé qué y todo eso. Bueno, amagues y tiradas políticas. Es común, ¿no? Entonces, esto está sucediendo, el proyecto del Tren Maya y los otros megaproyectos, los del Istmo de Tehuantepec, la refinería, la de Dos Bocas, la reciente que se tuvo de Deer Park a México, son estos proyectos que van a estar sujetos a debate en este próximo proceso electoral y van a influir en la intención de voto de las y los mexicanos en el 2024. Bueno, entonces esas son todas mis preguntas. Muchísimas gracias para hablar tanto sobre su experiencia personal y también sobre la política en México y en Yucatán más generalmente. Y eso es todo.